tal amigos? Qué privilegio el de siempre poder compartir contigo lo que tú estás haciendo, y además está decir que siempre tenemos el deseo de que en el lugar donde tú estés tú puedas sacar este tiempo para reflexionar sobre la palabra del Señor, pero principalmente desarrollar esa capacidad que cada uno de nosotros tiene de pensar. Y siempre estamos dispuestos con el pastor Fernando, como parte de lo que es la Iglesia Evangélica Bautista Nuevo Avivamiento, en las redes. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Freddy. ¿Qué tal, amigos? Los saludamos, un gusto estar este tiempo en la presencia del Señor. Como lo decía el pastor Freddy, compartiendo una palabra, ¿no, Freddy? Sí. Aprendiendo, porque aprendemos. Amén. Cada día aprendemos, cada momento que abrimos la palabra del Señor, el Señor nos revela cosas, ¿no es cierto, Freddy? Y qué bueno es que tú ahí puedas compartir con nosotros, también puedas aprender. Esa palabra se revela cada día a nosotros, ¿no es cierto, Freddy? Y que bueno, aprender juntos. Y cuando tenemos esa posibilidad tú traes bien esto, Fernando, esta posibilidad de aprender juntos, de ir desarrollando, quizás en un momento dado sea también aquella posibilidad de dar uso y ejercitar una capacidad que Dios nos dio, que es esa idea de hacer uso de nuestro intelecto. Ahora parece que en un momento dado de la historia y de esta charla también, y quizás tú del otro lado también vengas con nosotros pensando sobre eso, hacer uso del intelecto y desarrollar esta idea, bueno, razón, intelecto, la capacidad de pensar. ¿Cómo se casa eso con la fe y con todos estos principios que nosotros cristianos tenemos que dar cuenta en este día a día? ¿Ya te pusiste a pensar sobre esto, Fernando? Sin duda no, Freddy. ¿Sabes qué? Hay una cosa que somos animales racionales. Sin duda. Eso lo dice la ciencia, ¿no es cierto? ¿No? Y como seres humanos para todo usamos la razón. Siempre estamos en busca de la razón, el por qué esto, por qué lo otro, o cómo, ¿no? Queremos siempre. Pero a través de la palabra y a través de nuestra fe vamos aprendiendo otras cosas. Sí. Que ni todo es por la razón, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Que ni todo, y hay algo muy importante, y ya vamos a ir entrando en lo que el Señor quiere tratar con nosotros en el día de hoy, que es nuestra fe, sin duda, también. Y es algo que camina parejo y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Como hombres, mujeres de Dios, de no mezclar las cosas, fe y razón. Al ser hombres y mujeres racionales, la tendencia siempre es llevar para la razón. Para la razón. Pero ¿cómo hacer para que las dos, como bien tú referías, sigan ese mismo trayecto y que se puedan encontrar en un momento dado? El apóstol Pablo parece que lo vio, y cuando escribe la carta a los romanos, y pensarlo que Roma era, yo no sé si una copia, pero tomó algo de la cultura griega. Los griegos eran mucho de pensar en el hombre, en el desarrollo integral del ser humano, y en una de sus acciones estaba en eso de que había que tomarse el tiempo para hacer uso de la razón y disfrutar para ese desarrollo integral. Roma toma eso de Grecia, y en un momento dado, sobre lo que sucede, Fernando, de que ellos comienzan a practicarlo desde otra manera, pero toma esa idea de que, bueno, uno tiene que hacer uso de la razón. ¿Y a quién le escribe Pablo la epístola para hablar de fe y razón? A los romanos. Vayamos a compartir en este momento, y yo ya lo leo y después vamos a ir interactuando en esta tertulia con el pastor Fernando Bayón. En este momento dice: deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se transita en este momento, Fernando, y yo ya dejo para que tú vengas a ayudarme a pensar en esto, sobre un camino con diferentes posibilidades,
pero dando cuenta a esta idea que el apóstol Pablo trae, que es pensar distinto, y habla sobre, me parece que esto es una de las pocas instancias donde él habla sobre un culto racional y de la renovación de la mente. ¿Cómo entenderlo en esta sociedad que vivimos nosotros y cómo pensarnos como iglesia bajo esta escritura del apóstol Pablo? ¿Cómo lo ves tú? Señor Fred, es un pasaje que si lo vamos a desarrollar paso a paso, es muy rico en la enseñanza, pero me paro un poquito en la última parte del primer versículo, que dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Porque los judíos en aquel entonces, ¿no es cierto?, se presentaba, ¿no es cierto?, de una manera, valga la redundancia, ¿no?, muy racional, ¿no?, y no había la abertura para lo nuevo, vamos a decir así. Seguían algo muy, bueno, esto está escrito de esta manera y así lo hacemos. Y Pablo lo llamaba de esa manera, ¿no? Pero después, en el segundo dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformados. Vengan así, pero con una mente dispuesta a ser transformada. Yo la veo por ese lado. Y de esa misma manera yo creo que el Señor nos llama, ¿no es cierto, Fred? Sí, vengan de esa manera. Vengan con sus razones, vengan con su vieja manera de vivir, pero dispuestos a ser renovados, transformados. Y dice que la palabra de Dios se renueva cada día, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser transformados, ¿no? Y Pablo llegaba así a los romanos, vengan dispuestos a ser transformados. Y como te decía, muchas veces cuesta, ¿no, Freddy? Sin duda. Cuesta. Las personas están enraizadas en un pensamiento, en una forma, y dice, bueno, el cambio asusta, lo que siempre decimos. Sí. Y Pablo llega con esto, dispuesto a tener una mente transformada, renovada, renovar el entendimiento. Qué tremendo es para aquel tiempo. Si hoy ya se para difícil, ¿no es cierto?, llevar la palabra a alguien y decir, mira, esto, lo que tú estás pasando, lo que tú estás enfrentando, el Señor Jesús puede llegar a tu vida y transformar esto. Y tú vas a pensar, pero ¿cómo? ¿Y cómo lo puede hacer? Y ahí volvemos a lo que es la fe y la razón. Caminando en ese diría yo, tránsito aligerado, quizás en este momento lo que te venga a la mente es, bueno, yo tengo esa posibilidad de pensar, de hacer uso de mi razón, pero por otro lado también está esto de dar cuenta de nuestra fe. La iglesia y el encuentro personal con el Señor Jesús da cuenta también de una serie de principios que nosotros día a día los vamos tratando de ir puliendo, los vamos tratando de ir afirmando. No es que conozcamos todos, porque entiendo de que todos los días son días para aprender y el ser humano vive constantemente instancias de aprendizaje. Pero llega un momento dado en la vida del ser humano, Fernando, que uno comienza a tener la necesidad de parar un poquito para pensar. A ver, ¿hasta dónde el grado de información que estoy recibiendo o hasta dónde el grado de información de lo que se me está pasando? O hasta muchas veces decir, bueno, yo estoy dependiendo de esta manera. ¿De qué manera yo estoy acatando eso como una verdad absoluta? Tal vez en este momento nosotros, al hablar de esto, obviamente estamos dando cuenta de un momento dado de hacer uso de razón. Pero llega un momento dado donde se hace necesario poner las barbas de remojo, Fernando, y pensar sobre esta idea. Bueno, ¿hasta dónde yo soy un ser humano crítico, analítico y reflexivo? Yo te voy a tirar esta pregunta y tú me vas a ayudar a ir pensando, y vos del otro lado también vas a ir ayudándonos en esto. ¿El cristiano es un ser crítico, analítico y reflexivo? Te tiro la pelotita y vos ahí andás manejando de acuerdo a tu subjetividad. Freddy, sabes que compartíamos sobre eso
en el culto pasado, y hablamos de la necesidad de esto, de ser un nuevo cristiano, crítico y reflexivo. Es muy fácil que te den todo pronto. Sí, sí, sin duda. Es muy fácil seguir, ¿no? Una receta, bueno, esto de esta manera, y no me la cambies, la aprendí así. ¿Pero por qué? Yo creo que como cristianos tenemos que empezar a escudriñar la palabra, ¿no? Y empezar a reflexionar más sobre ella. ¿Cómo te puedo explicar esto? Por muchos años, los cristianos, ¿no? Aprendimos de una manera, Sí. y no me lo digas diferente porque fue así es, ¿no? Es como aquel niño que llega a la escuela y dice, la maestra le puso los deberes, Freddy, Sí, sí, y el papá le quiere enseñar de otra manera y dice, no, la maestra me dijo que era así, hacé de esta manera porque es esta la correcta, ¿no? Y él quiere porque, o sea, fue enseñado de esa manera y no quiere abrir espacio para aprenderla de otra. Muchas veces el cristiano, por muchos años, porque creo que estamos viviendo una época diferente. sí, sin duda. Nos ha tocado vivir Y que Fernando, disculpame, pero que se nos torna difícil dar cuenta porque no conocemos, no sabemos cómo manejar. Exacto. Nos tocó vivir una época bien difícil. Pero también una época de decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿No? La palabra, como siempre lo decimos, ella se revela día a día. Debemos estar dispuestos, debemos estar con una mente dispuesta a recibir esos cambios que ella nos trae, ¿no? Ser críticos y reflexivos. Bueno, esto es así. A ver, ¿qué el Señor Jesús haría? En eso, sin duda. ¿Qué el Señor Jesús haría? Sin duda. ¿No? Yo creo que es la pregunta que siempre, frente a una situación, ¿no? Frente a una situación adversa ahí, es parar y decir, ¿qué el Señor Jesús haría? Sin duda. Muchas veces el Señor Jesús se enojó, airados, se iró, ¿no? Sí. Pero la palabra dice airados, pero no pequé. Sin duda, sin duda. O sea, hay situaciones que nosotros las tenemos que tomar, ¿no? Y tal vez alguien te mire y dice, pero ¿cómo? Tú como cristiano, tú como un conocedor. No, pero para un poquito. La palabra del Señor muchas veces me respalda esas cosas. O sea, tengo que tener ciertas actitudes, ¿no? Tengo que ser una persona más reflexiva. Bueno, esto no lo voy a recibir y no voy a escudriñar. Lo tengo que hacer. Hay algo, no sé si vos lo manejás, pero entiendo que nosotros en nuestro trabajo manejamos mucho, Fernando, que es el tema de los filtros. Exacto. Manejar, filtrar la información, dar cuenta de lo que llega. O sea, cada uno tiene su forma de organizarse, pero tendrás una carpeta donde vas a ir poniendo información y lo que pudiste resolver, lo que tenés pendiente, y con ese filtro lo que vas haciendo es gestionando de la mejor forma tu trabajo. Por lo pronto, hoy, y esto es muy muy propio lo que voy a referir en este momento, entiendo y considero de que nosotros poco hemos sacado tiempo para hacer ese ejercicio, de filtrar toda esa información que nos está llegando y analizarnos nosotros como iglesia también, porque esto es muy importante. ¿Cómo actuamos nosotros? En cierto grado de las propias convenciones que hay adentro de la iglesia como tal, no queriendo frustrar ni ir en contra, pero hacerse esa pregunta que le hizo el apóstol Pablo. Ustedes vienen con todo este bagaje de conocimiento, como bien lo referías, Fernando, tráiganlo, pero en un momento dado vamos a tener que comenzar a ejercitar cosas para entender cuál es la verdadera voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo? Vos del otro lado, lo que estamos haciendo en este programa hoy es motivarte a pensar, a hacer uso de tu razón. Hay una palabra que nosotros la manejamos en nuestro coloquio con el pastor Fernando, que es la palabra metanoia. Una palabra que todo comenzó en una charla y se terminó en un desafío
que Dios trajo para la iglesia y que Dios está haciéndonos a nosotros como sus hijos entender qué es lo que Él quiere para nosotros. Yo te voy a invitar a que podamos ir a un corte y disfrutar de un tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Luego venimos con más enfoque alternativo. Enseguida volvemos con más. El viento está llamándonos a despertar a su amor. En la oscuridad tu luz pensará, eres nuestra esperanza. Las esquinas de la tierra lo sabrán. La nación de Jesucristo brillará, resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús, eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Queremos ser tus manos y pies, extendiendo tu bondad al huérfano, al que solo está, nunca vas a abandonar. Las esquinas de la tierra lo sabrán. La nación de Jesucristo brillará, resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús, eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Eres tú la piedra angular, contra ti nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús, Jesús, eres tú la piedra angular, contra ti nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús, Jesús, eres tú la piedra angular, contra ti nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús, Jesús, eres tú la piedra angular, contra ti nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús, Jesús, resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús, mi Jesús, eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Continuamos con enfoque alternativo en el día de hoy y te dimos la posibilidad o te sugerimos la posibilidad de pensar sobre cómo
actuar en estos últimos tiempos. Hay una palabra de la Biblia que dice que tenemos que saber cómo manejar el tiempo en estos días tan difíciles porque los mismos son días malos. Esa manera de parafrasear el mensaje me hace incentivarte conjuntamente con el pastor Fernando a dar cuenta de esto que estamos hablando en el día de hoy. Fe o razón, fe y o razón, o cómo manejarlo, cómo tener las dos instancias. Bueno, Lucas 24, Fernando, en el versículo 28 nos dice de esta manera: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entonces pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Un poquito anteriormente, dice en el versículo 15 de ese mismo capítulo 24: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros? Una gran pregunta que hace el maestro a estas personas que estaban caminando rumbo a esa ciudad o aldea de Emaús. Pero había algo que Dios les quería mostrar. Había un hecho que era insólito, pero un hecho que demarcaba que era la propia muerte de Jesús, que entiendo yo que fue la noticia que se hizo viral, parecida quizás, no quiero hacer una comparación, diría yo, sin tamaño, pero quizás como una noticia que nos está llegando constantemente y que la información está yendo toda a ella. Vos sabrás a qué nos estamos refiriendo en este momento para no mencionarlo. Había un hecho, había algo que había pasado, pero principalmente había una impronta que el Señor Jesús quería mostrar a estas personas, pero en un momento dado dice que solo eso eran lo que hablaban. Vos no vivís, vos no estás acá, no te das cuenta de todo lo que está pasando. Le hicieron esa pregunta al maestro caminante. Todo este grado de información, y vos un día tocaste, Fernando, y creo que fue cuando estuviste aquí en los estudios a la hermana Malena, hablaron sobre una palabra que a mí me hizo pensar. Fake news, o noticias que no son tan ciertas como nosotros lo pensamos. Hay mucha información que está llegando constantemente. La iglesia, ¿en qué posición debiera colocarse frente a ese mundo viral donde tenemos todo al margen, al instante? ¿Cómo tenemos que actuar frente a esa situación? Es la pregunta que quiero hacer. Tú decías, Freddy, y hablabas sobre la cantidad de información que se nos vuelca, ¿cierto? Sí. La cantidad de información que en ese entonces fue volcada, no de esta manera como nosotros la tenemos, pero que tenían en aquel entonces aquellos hombres. Y cuando tenemos demasiada información sobre algo, sobre algún hecho, ¿no? Todo nuestro entorno gira alrededor de eso, ¿no? Es el boom del momento, ¿no? Jesús había muerto. Bueno, hoy tenemos una enfermedad, un virus, y todo gira alrededor de esto, y no se encierra en algo, Fred. No se encasilla en algo. Sí. Y muchas veces no logramos ver más nada, queremos saber más de eso, y nos encerramos en eso. Y creo que en ese entonces estos hombres pasaron por la misma situación, como pasa en la iglesia hoy. Sí. Como pasa en la iglesia hoy. Y vendamos nuestros ojos, los medios de comunicación también han vendado nuestros ojos de tanta información que bloquea lo que realmente el Señor tiene para su palabra, que Él vino para dar vida en abundancia, que su nombre está sobre todo nombre de enfermedad, de problemas. O sea, debemos de decir, sí, bueno, esto existe, pero también hay un Dios que está por encima. Está por encima de todo. Por encima de eso.
Pero ¿qué pasa? Nos cegamos, Fred. Nos cegamos y hasta en nuestro medio cristiano mismo nos volcamos solamente a eso, a hablar de eso, a mirar sobre eso y nos olvidamos que el Señor Jesús aún está ahí, está sanando, Él camina junto a nosotros como nos hacía. Pero dice que en un momento, ya lo leías, Él partió el pan, ¿cierto? Y fueron abiertos los ojos de ellos. O sea, Él se reveló a través de él. El Señor se revela hoy para nosotros también. Simplemente nosotros debemos de sacar nuestra mirada de lo que quiere el mundo que miramos hoy, ¿no? Sí. Y pongamos nuestra mirada en el Señor. Le dijeron, pero ¿tú de dónde eras? Sí, No sí. sabes pero ¿de dónde sos? Tal vez si hoy empezás a hablar de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas y cambiar, capaz que te dicen de la misma manera, de vos, mirá lo que está pasando, mirá lo que estamos viviendo, y vos me seguís hablando. O sea, el Señor viene para quitar la venda de nuestros ojos, el Señor viene para revelarse, ¿no? A través de diferentes situaciones. Y el Señor sigue haciendo obras y maravillas. Nosotros tenemos que estar con nuestra mente dispuesta, ¿no es cierto?, a ser renovadas, a cambiar. Y hay mucha fake news, ¿no? hay mucha información falsa que en el medio cristiano también. Entonces debemos de escudriñar la palabra del Señor. Es real todo esto, es real, es así. O sea, buscar. En ese entonces, y voy de nuevo al boom del momento, que era la muerte de Jesús. Creo que en aquel momento empezaron a usar la razón, Fred. Sí, sin duda. Yo creo que era verdad, no era él, ¿no? ¿Y será que resucitará mismo? La Biblia no lo dice, pero imagínate una conversación. Sí, sin duda. ¿No? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo va a pasar? Entonces empezaron también a usar la razón, hasta que Cristo se revela a ella. Ahora, esa imagen, mirá que la trato de forjar en mi mente en este momento y llevarla a mi corazón para hacerla entender como algo que fue necesario. Jesús necesitaba llegar a esas personas, tuvo que hacer todo ese trayecto que según los estudiosos está entre 7, 12 a 12 kilómetros, pero en cierta manera el maestro tenía que comenzar a hacer un clic en sus seguidores. Él había hecho el trabajo, él había estado esos 3 años dedicado a su ministerio, ganando vidas, haciendo prodigios, milagros. Ellos hicieron parte de eso, lo vieron. Lo vieron, lo miraron, pero en un momento dado, como bien tú decías, la noticia los agobió a decir, bueno, no podemos, no vamos a hacer frente a este problema, ni nos vamos a hacer frente a una situación que quizás sea la última. ¿Y ahora qué hacemos? Vayamos a Emaús a descansar un poco, a relajar un poco, olvidarnos un poco, salir del centro del problema, y vayamos a tener un tiempo donde Jesús mismo utilizó aquel lugar como un recurso posibilitador para que sucediera el clima. Yo te entrego esta imagen ahora, Fernando, de estar a la mesa con el maestro y el momento de partir. Voy a utilizar este concepto contigo y vos del otro lado que nos estás mirando para pensar sobre la idea de ruptura. Es capaz de ser una pregunta ilógica la que te voy a hacer en este momento, pero ¿ya fuiste frustrado alguna vez, Fernando? Sin duda. ¿Cómo manejamos la frustración también, no? Porque la idea de ruptura, de partir, de romper, ¿y ahora qué hago? Esa idea de desencantamiento, porque era un mundo de fantasioso, de mil maravillas, pero en un momento dado choco contra la realidad y me doy cuenta que, bueno, no es tan fácil ser cristiano como pensaba, no es tan fácil dar cuenta de desarrollo del ministerio como pensaba, no era tan fácil ponerse el trajecito y la Biblia bajo el brazo y pararse enfrente a una congregación y decir ciertas cosas. Cuando llega el momento de estar probados, me parece que ahí existe un juego
de razón y fe. No sé cómo tú lo vas manejando, pero hay algo interesante en estos últimos días que la iglesia necesita poner sus antenitas y dar cuenta de ese proceso. Partir el pan. ¿Cómo lo ves a ese hermano? El revelarse, ¿no es cierto? Creo. Sabes que mientras tú hablabas, me llevaste a una etapa de mi vida donde estaba caminaba con el Señor, estaba aprendiendo, ¿sí? Y la persona con la cual aprendí también muchas cosas, y teníamos proyectos, teníamos sueños, ahí tenemos cosas para hacer en un futuro. Esa persona de repente faltó Freddy. Y era momento de poner en práctica todo aquello que habíamos aprendido. Todo aquello que habíamos aprendido. Fue difícil. Como decías, fuimos frustrados, nos frustramos. Pero era momento de levantar la cabeza y decir, bueno, el Señor me ha entregado algo. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto que el Señor me entregó? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo dejo de un lado o lo pongo en práctica? Por un tiempo, Freddy, como tú lo sabes, lo decidimos decir, nada, yo lo dejo de lado. Pero empezaron a suceder cosas que nos llevaron a que empezáramos de nuevo a trabajar. El pan se partió, aquello fue revelado hacia nosotros y llegó un momento de trabajar y poner nuestra parte. El maestro ya no está, aquella persona ya no estaba, pero el Señor va colocando vidas, Freddy, ¿no? Va colocando vidas alrededor de ti y personas que, así como hay gente que te va a frustrar, hay personas que te van a ayudar para que vos sigas adelante. Y sin duda estos hombres se sintieron así de esa manera. Bueno, el maestro ya no está, ahora lo tenemos que seguir haciendo. Lo tenemos que seguir haciendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, aquel que Dios llama y capacita, ¿no es cierto? Ellos fueron llamados por el maestro, ellos fueron escogidos. Bueno, es tiempo de colocar en práctica lo que yo les enseñaba. Ya me he revelado, ¿no? La venda cayó de sus ojos. Bueno, ahora muchachos, a trabajar, a hacer la obra. Se para difícil, Freddy, porque como el tema que estamos tratando, vamos llevando todo para la razón, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Nos olvidamos que es el Señor que va al frente, es el Señor que hace la obra, es el Señor que obra a través de nuestras vidas, ¿no? Nos preguntamos, pero a la vez ponemos en práctica nuestra fe. Cuando las cosas comienzan a suceder, ponemos en práctica nuestra fe. ¿Sabes, Freddy, que mientras hablo contigo, voy a una palabra que dice que habían 4 amigos que decidieron llevar a uno que era lisiado, pero no tenían cómo hacerlo entrar en esa habitación donde estaba Jesús predicando. Jesús estaba enseñando en aquel lugar. Tal vez, Freddy, te estoy haciendo ahí una ensalada, pero el Señor quiere tratar con nuestras vidas. Queremos aprender también, ¿es cierto? Y sé que ellos bajaron ese amigo, el Señor Jesús hizo la obra en este hombre, y los que estaban allí, escuchando, vieron cuando él salió. Pero que el Señor Jesús los miró y dijo, ¿por qué cavilan en vuestros corazones? ¿Por qué hay duda? Yo voy a lo que el Señor Jesús los enseñaba. Le estaba diciendo, el Señor Jesús le estaba predicando. Y aquella palabra se hizo real a través de la situación de aquel muchacho. Cuando él se puso en pie y salió. Muchas veces estamos escuchando la palabra, estamos viendo las cosas y no las estamos creyendo.
porque las estamos racionalizando. Sí. ¿Por qué cavilan? ¿Por qué todavía ustedes dudan Sí. de lo que yo puedo hacer? ¿Por qué ustedes dudan de lo que la palabra puede hacer en la vida, en la vida de ustedes? Fred, no sé si... Realmente si te- pensé sobre eso, Fernando, y tú del otro lado. Hoy fue un programa distinto porque entiendo de que estuvimos en una tertulia con el pastor y sobre todas las cosas Dios te está incentivando. Nos estás mirando en este momento con un propósito y ese propósito es dar cuenta de lo que tú tienes. El siervo hablaba y yo quiero reafirmar algo en este momento. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Hay proyectos, hay sueños, hay emprendimientos que todavía no se han completado. Ese grado de completud la tienes que dar vos. Sos vos lo que tienes que hacer. No podés más dejar que otro lo haga, sino que es el tiempo de Dios para comenzar a resolver. Deja que el Espíritu Santo de Dios te ayude a entender y tal cual él hizo con aquellas personas. En el momento de partir el pan fue el que le hizo un clic y le dio la idea de cómo seguir adelante. Fe y razón necesariamente, vamos a hacer la conclusión del día de hoy, Fernando, caminan juntos. Gracias por hacer parte del programa de hoy, Fernando. Nos estamos viendo la próxima semana, Dios Si Dios mediante. quiere. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, y nos vemos. No te olvides, abrimos caminos y dejamos huellas en la nación.